La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Omar Leonel Fernández, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido La Fuerza del Pueblo y Aliados. Muy buenos días, Omar. Un placer tenerte en el programa. Muy buenos días, don Ramón, doña Jacqueline. La verdad es que me siento honrado de poder estar con ustedes una vez más en este prestigioso espacio. Muchísimas gracias. Exacto. Bienvenido, Omar. Mucho gusto de que esté con nosotros. Muchas gracias. Ahora es virtual porque la ocasión anterior era en forma presencial. Y justamente, Omar, ¿cómo tú estás desarrollando la campaña donde no hay caravanas, donde no hay mano a mano, donde todo ha cambiado? ¿Qué tú estás haciendo en términos de tu campaña a diputado? Bueno, don Ramón, usted se imaginará que la materia prima fundamental de toda campaña electoral es trabajar de la mano de la gente. Y eso evidentemente es justamente lo que estamos promoviendo no hacer, es decir, distanciamiento físico, social, si no es necesario salir, quédese en casa, prevenir aglomeraciones, etcétera. O sea que, imagínense, hemos tenido que lamentablemente, o para bien, innovar en medio de esta campaña, en el sentido de que ya que no podemos hacer eso, debemos de definitivamente ser fuertes en redes, presencia en redes, sobre todo explicando nuestra agenda legislativa, las ideas, los proyectos que queremos llevar hacia adelante, explicarlos de una manera con contenidos audiovisuales que sean educativos y sobre todo fáciles de consumir. Y evidentemente lo presencial, como campaña per se, no hemos podido todavía juntar gente porque, bueno, hay mucha incertidumbre, todavía la gente no se atreve a salir así de la casa. Y realmente en lo que hemos estado presentes en la calle o en el terreno ha sido ya una parte más de solidaridad, sobre todo con una ruta que iniciamos aquí en la circunscripción de entrega de raciones de alimentos, con alimentos de la canasta básica, para ayudar un poco en la situación tan fuerte que hay con el tema de las personas con empleos suspendidos y demás, y llevando un poco de tranquilidad a los hogares y a las mesas de muchos dominicanos y dominicanas aquí en Santo Domingo. Omar, obviamente que en medio de este panorama los candidatos presidenciales tienen la de ganar en términos de exposición pública. ¿Por qué? Porque han estado opinando de los diferentes problemas que está pasando la sociedad dominicana, haciendo recomendaciones, con el tema de las elecciones también. Pero en el caso de los otros candidatos, diputados, senadores, la participación obviamente en medio de este panorama es limitada. ¿Eso tiene alguna implicación? ¿Tú le ves alguna implicación a esta situación como candidato? Bueno, realmente, diríamos, el nivel de notoriedad que tendrá una campaña presidencial jamás en la vida será ni parecida a la que tiene la candidatura de un diputado. Por eso, justamente, es que los candidatos a diputados deben de innovar, mantenerse a la vanguardia y, sobre todo, intentar comunicar lo mejor posible sus ideas a través de medios, por ejemplo, como este. La oportunidad que me da este medio, que me da usted, doña Jacqueline y don Ramón, de poder, a través de un espacio como este, poder difundir mis ideas, es lo que justamente permite uno poder llegar a los hogares de los dominicanos y que sepan, diríamos, elegir entre las distintas opciones que presentamos de frente a la candidatura a diputado ahora el próximo 5 de julio. Es un reto. No es fácil, a veces captar la atención de la gente para que se fije en una candidatura a diputado, diríamos, no tiene esa empatía que logran otras candidaturas quizás de mayor nivel, pero bueno, en medio de los retos y las tempestades uno intenta innovar y llevarle la mejor propuesta a la gente para poder convencerla. Omar, hay muchísimas encuestas, vámonos ahora al plano macro, ya no de la diputación. Hay muchas encuestas que colocan al doctor Leonel Fernández en segundo lugar, en otras la colocan en tercer lugar. Hay encuestas del oficialismo que colocan a Gonzalo Castillo en primer lugar. ¿Cómo tú sientes que está la candidatura del doctor Leonel Fernández y en sentido general las simpatías hacia la fuerza del pueblo? Mire, usted sabe que yo hablaba con mi padre por teléfono justamente el día de ayer y entre un tema y otro hablábamos, él mismo me pregunta, Omar, mira, yo que tenía 2 o 3 días que no hablaba contigo, cuéntame, ¿cómo tú sientes que va esta candidatura, la mía? Y digo yo, mira, papi, te voy a decir la verdad. Yo siempre he conocido de tu determinación en cuanto a tu candidatura, las razones por las cuales tú estás en política, los valores y principios que te mueven.
Pero debo definitivamente decirte que desde hace 3 semanas a la fecha, me siento convencido de que tú realmente vas a ser el próximo presidente de la República. Y te lo fundamento. La oleada de personas, sobre todo del viejo partido, el partido al que pertenecíamos, el PLD, la oleada de personas, de viejos amigos, de militantes de la base, que está migrando hacia la fuerza del pueblo, es un gran indicador de que las cosas definitivamente van bien en este partido. No solamente del PLD, hemos visto personas del PRD, del Partido Liberal Reformista, del Amigo Amable, en fin, de distintas fuerzas que van migrando hacia acá, justamente porque se sienten esperanzados de que este partido logrará no solamente desempeñar un buen papel el próximo 5 de julio, clasificando evidentemente hacia una segunda vuelta, porque me siento convencido de que habrá una segunda vuelta, sino que a la vez ya en una segunda vuelta con cualquiera que sea el otro contrincante, definitivamente nos haríamos de la presidencia de la República en las elecciones posteriores. Omar, sin embargo, cuando hablamos con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, logramos sacar la conclusión de que ellos entienden de que el oficialismo, el PLD, es el candidato a vencer, está en segundo lugar, y no mencionan a Leonel Fernández. ¿Eso es una estrategia o realmente esa sería la realidad? Bueno, yo le diría a doña Jacqueline que es normal que ellos pudieran sentirse preocupados por el partido oficialista, ya que evidentemente es un partido que con muchos años de experiencia podría estar haciendo un trabajo interesante que llama la atención. Pero el pueblo es sabio en el sentido de que al final no me parece que el PLD lo logre, sobre todo por el mensaje claro y contundente que ha enviado mi padre últimamente, en el sentido de que ya él ha advertido que este partido será el que va a cruzar a segunda vuelta hasta el día de hoy junto con el PRM, y de no ser así, de no recibir el apoyo necesario el 5 de julio para cruzar a segunda vuelta a nosotros, evidentemente el PLD no será el que va a ganar en la segunda vuelta. Eso es un mensaje muy claro y preciso que se le está enviando sobre todo a nuestros amigos de la base del PLD, de que no cambien 4 años por 2 meses. En ese sentido, que sean estratégicos a la hora de emitir su voto y que sepan realmente quiénes le garantizan su tranquilidad y sobre todo la prosperidad de la República Dominicana. Omar, ¿cómo tú ves el panorama con miras al 5 de julio, con todos estos inconvenientes que estamos viendo, la falta de una proclama para el voto en el exterior? Vimos que ayer la Fuerza del Pueblo junto al Partido Reformista depositó una instancia donde le requiere a la Junta Central Electoral la proclama. Por un lado la Cancillería nos dice una cosa, pero ahí están los documentos donde aparentemente no hay problemas en que se celebren las elecciones en Estados Unidos, y en el caso de España lo que dice, mire, no podemos decirle todavía ahora que sí, porque depende de las circunstancias. ¿Tú sientes que realmente hay un sector que está tratando de boicotear el voto en el exterior? Mire, don Ramón, a mí me parece que el voto en el exterior, vamos a ver, es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, el derecho a elegir y ser elegido. Y evidentemente eso aplica para todos los dominicanos y dominicanas, no solo en la República Dominicana, sino en el exterior también. En ese sentido, ya hemos visto como el gobernador de Nueva York, como el propio alcalde de Nueva York y las autoridades han dicho en principio que no habría ningún problema con que se efectúen las elecciones dominicanas allá. O sea que ya eso es un gran paso. En cuanto a otros países, Europa, por ejemplo, el hecho de que aún todavía no esté seguro, ciertamente es un tema, diríamos, del soberano país de España, en el sentido de que ellos habrán de elegir o decidir al respecto ya más cerca de las elecciones. En todo caso, pienso que si justamente en Estados Unidos ya están abriendo la posibilidad de que se pudiese votar, pienso que es inviable el poder, diríamos, boicotear la posibilidad o el derecho fundamental consagrado en la Constitución a los dominicanos de que puedan ejercer su voto. En cuanto a intereses de que se den o no se den, bueno, en principio uno parte de, diríamos, de la legitimidad de la Junta Central Electoral en que no existan intereses más allá de los intereses del pueblo dominicano. Sin embargo, sí me parecería que existen intereses particulares en partidos, sobre todo, sabiendo que no están bien posicionados en el voto en el exterior, de quizás le tendrían un poco de miedo a que se puedan efectuar porque definitivamente no le va a ir bien. Omar, en medio de esta campaña, vemos, por ejemplo, hay un medio de comunicación escrito y digital
que tiene el listado grande de todos los candidatos a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Es larga la lista. ¿Cómo destacarse y cómo vender esas ideas? Y tú hablabas de propuestas. ¿Cuáles son las principales ideas que tiene Omar Fernández en caso de ser favorecido con el voto de los ciudadanos el próximo 5 de julio y que llegue al Congreso? Sí, mire, doña Jacqueline, eso es un reto realmente, porque hay muchos candidatos y candidatas talentosos y talentosas que realmente han convertido este reto en uno mucho más fuerte de lo que jamás yo hubiese imaginado. Pero para mí los candidatos que logran realmente avanzar son aquellos que saben combinar el trabajo de terreno, el trabajo social y comunitario, con una agenda interesante, sobre todo legislativa, proyectos e ideas, que le digan a la gente y le den un criterio claro de por qué uno va hacia el Congreso. En ese sentido, decidimos trabajar, cuando tomamos la decisión de ser candidatos, sobre 3 ejes principales de acción, que han sido seguridad ciudadana, medio ambiente y sostenibilidad, y empleo, emprendimiento y economía. Ahora le cuento que durante esta pandemia, evidentemente esa lista yo la he ampliado un poco más, intentando innovar y sobre todo viendo esta crisis económica que estamos viviendo y que probablemente ha de agudizar en el futuro. Y en ese sentido, hemos ampliado esta lista y hemos insertado 2 proyectos más que tenemos en mente para que sean viabilizados una vez lleguemos al Congreso Nacional. Son un proyecto de primer empleo, primera oportunidad para los jóvenes, sobre todo en un momento en el que son más de 1 millón de dominicanos suspendidos de sus empleos, que se le dé esta primera oportunidad, y también un proyecto que ayude a llevar la tan alta tasa de informalidad en la República Dominicana a que se vaya formalizando poco a poco. Y le hablo puntualmente de esto último. Vi con mucha preocupación cómo cuando se implementan se implementó el FASE y se implementa el programa Quédate en Casa, lamentablemente no todos los dominicanos y dominicanas en situación de vulnerabilidad pudieron ser incluidos en estos programas. Y eso se debe a la informalidad, justamente, porque como no están en el sistema, como no están bancarizados, uno no sabe dónde están, uno no tiene cómo dar con ellos. Y evidentemente que no están formalizados justamente porque quizás el sistema no es tan amigable y no les llame tanto la atención el ellos pasar de su situación, quizás de informalidad, pero de relativa comodidad, a formalizarse y pasar a un sistema bancarizado que podría exprimirles a ellos y verdaderamente no sentirse ellos cómodos. Entonces, pienso que debe abordarse desde una perspectiva un poquito más amigable y sobre todo educativa e integral, en el sentido de que es necesario que el informal entienda que cuando se formaliza tiene que cambiar un switch, diríamos, y entender que pasa a ser un microempresario o pequeño empresario en todo caso, y la mentalidad debe cambiar. ¿A qué me refiero? Cuando usted pasa a ser empresario, usted tiene que saber que tendrá una compañía, que esa compañía debe registrar un nombre comercial, que debe de repente bancarizarse, debe pagar impuestos, y ahí voy a un punto más clave, en el sentido de que pudiera existir un sistema en el que pague un impuesto único, no varios impuestos, un impuesto único y sobre todo un impuesto bastante reducido y que pudiera ir escalando gradualmente conforme al nivel de facturación que pudieran tener esas empresas, para que sea verdaderamente factible el hecho de que pueda formalizarse y ser parte del sistema, y en situaciones, ni Dios lo quiera, pero situaciones como esta que pudieran volver a ocurrir en el futuro, si se implementan otros programas como FASE, etcétera, de ayuda directa a esas personas desprotegidas, pues puedan ser verdaderamente beneficiadas, porque de lo contrario se verán fuertemente afectadas como se han visto el día de hoy. En el caso de proyectos, por ejemplo, como el primer empleo y oportunidades, pienso que debe abordarse de una manera sumamente integral y como nunca antes probablemente, en el sentido de que aquí convergen 3 actores principales, que son el sector privado, el Estado y esta mano de obra joven que anda buscando una oportunidad para su primer empleo. Aquí pienso que debemos ver realmente cuál sería la ganancia o el beneficio de las 3 partes, o sea, las 3 partes algún beneficio deben tener. Y yo lo que propongo es la creación de un consejo que esté integrado por representantes del sector privado, representantes del Estado, pero sobre todo de instituciones como el Infotep, como el ITLA, como el Community College, que forma técnicos profesionales para que salgan listos a insertarse en el mercado laboral, pero lamentablemente por falta de un diálogo claro y fluido, constante, lamentablemente salen técnicos profesionales listos, pero no listos para lo que demanda el sector privado. Entonces, en ese sentido, lo que propongo es esta creación de este consejo, donde existe un diálogo que quede claro cuál sería el beneficio de las 3 partes, en el sentido de que
el beneficio para el sector privado pudiese ser que a través de una exención fiscal que se le dé, se le provea, pueda darle esta oportunidad a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral. El beneficio para la mano de obra o el joven que anda buscando esta oportunidad es salir del ocio y que se le dé esta oportunidad, valga la redundancia, para que pueda empezar a trabajar. Y el beneficio del Estado directamente sería que, aunque deja de percibir impuestos directamente por la oportunidad que se le ha dado a este joven, se quita una carga social de encima, en el sentido de que definitivamente es una persona menos a la que debe estar beneficiando de forma directa con un bono gas, con un bono luz, con una tarjeta solidaridad, con seguridad social y una serie de cosas, que de lo contrario, si esa persona está ociosa, debe proporcionárselo, pero por el contrario, si esta persona puede valerse por sí misma con un trabajo digno y de calidad, definitivamente es una carga social, una presión que se quita el Estado y sobre todo empieza a invertir los recursos de manera más efectiva acá en la República Dominicana. Omar, obviamente, además del tema sanitario, el tema económico, tenemos el tema político y electoral. Ya se ha fijado la fecha del 5 de julio para que los dominicanos ejerzamos el derecho al voto y elijamos las autoridades, el presidente, vicepresidente y los legisladores. Tiene el Omar Fernández como parte importante, como candidato también que es de la Fuerza del Pueblo, la certeza de que el cronograma electoral se está haciendo correctamente y de que se está haciendo el trabajo para que se puedan hacer las elecciones el próximo 5 de julio. Mire, doña Jacqueline, al día de hoy me parece que se van a celebrar las elecciones el 5 de julio. He visto que en la Junta Central Electoral han estado invitando a los partidos. Se está armando una especie de consenso en cuanto a un protocolo sanitario que ha de seguirse rigurosamente ese día para que no exista un brote nuevamente de este virus. Y en ese sentido me parece muy bien. Incluso se discute algo que en principio no me parece irracional ni ilógico, y es el tema de que pudieran votar las mujeres en la mañana y los hombres a partir del mediodía, y extender el horario de las elecciones quizás por una hora y algo, justamente por este tema de que no pudieran ir a votar al mismo tiempo las mujeres y los hombres, o promover que lo hagan más bien. ¿Y qué beneficio le vería a eso, Omar? ¿Qué beneficio le vería a eso? Bueno, para empezar, creo que no es un tema que se debe imponer. Pienso que no debe ser obligatorio, sino más bien exhortar a la población a que lo haga de esa manera, porque si no van hombres y mujeres a la vez, quizás eso podría justamente evitar aglomeración de gente en las filas, y a menor personas, pues menos aglomeración, evidentemente. Por eso digo que no me parece ilógico en principio, pero tampoco se le puede obligar a nadie a que lo haga de esa forma, porque ese derecho fundamental consagrado en la Constitución funciona igual para todos y todas. Y no es que, imagino yo, que no es que si desaparece un hombre en la mañana le prohibirán o no le permitirán ejercer su derecho al voto. En ese sentido, pienso que el exhortar, el instar a la gente a que lo haga así, no me parece ilógico. Ahora, evidentemente, si de aquí al 5 de julio la situación no mejora o empeora en todo caso, ni Dios lo quiera, pues yo sería el primero que evidentemente daría el frente para decir que, aunque vaya en detrimento directo de mi candidatura, porque las elecciones habrían de posponerse una vez, lo primero que tenemos que preservar es la salud de los dominicanos y dominicanas. Omar, definitivamente el doctor Leonel Fernández, tu padre, hizo una extraordinaria obra de gobierno. Como él decía ayer en su participación en la Cámara Americana de Comercio, él enfrentó la crisis del 2004, el choque mundial de los precios, la crisis financiera global, el tema de la zona franca, y sin embargo se preservó la estabilidad y el crecimiento. Todos los programas sociales que hoy existen fueron creados en su gobierno, infraestructura, etc. Sin embargo, como toda obra de gobierno tiene puntos, tiene luces y tiene sombras, se cuestiona el tema de determinados funcionarios que no hicieron lo correcto, involucrados en actos de corrupción. El doctor Leonel Fernández ahora habla de gobierno abierto, de institucionalidad. Viene Leonel Fernández con una especie de reingeniería, viene con un gobierno diferente, viene con nuevas ideas. Sí, don Ramón, ciertamente es así. Yo, que soy parte directa de su equipo de trabajo, a pesar de que llevo mi candidatura paralela a la de él, sí puedo dar fe y testimonio justamente de este programa de gobierno que ha sido consensuado con tantos profesionales y técnicos y personas de la sociedad civil, que han sido parte de este programa que justamente se ha desarrollado para hacer lo más integral posible y sobre todo que aborde
los retos de este siglo XXI y sobre todo de esta década, para que esta República Dominicana sea una mucho más competitiva, mucho más equitativa y sobre todo nuevas oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. En cuanto al tema que usted menciona justamente, lo he hablado incluso en lo personal, en la intimidad con él, y él sí me ha dicho la importancia de ser realmente drásticos con aquellas personas que se le haya conferido la oportunidad, el gran honor de servir a la República Dominicana a través de una función pública, pero que lamentablemente se desvíe en el camino y se salga del camino correcto. En ese sentido, él tiene planes concretos, definidos y claros de cómo combatir la corrupción, porque definitivamente en un próximo gobierno de Leonel Fernández hay que ser mucho más drásticos, hay que ser mucho más fuertes y sobre todo que aquellos que se desvíen del camino correcto vayan a la justicia y paguen por sus hechos. Omar, ¿tú entiendes que en medio de esta crisis del coronavirus, donde hay una afectación, mejor dicho, a todas las actividades económicas, y la República Dominicana no es la excepción? Hemos visto que hemos tenido un bajón en nuestro crecimiento en el mes de marzo de un menos 9% aproximadamente. Y nos coloca al país y al mundo en una situación muy difícil. El hecho de que el doctor Fernández haya sido presidente en 3 oportunidades y que la gente pueda valorar a los candidatos que tenemos y ver la experiencia de Fernández, ¿tú piensas que esto le da una ventaja comparativa al hacer el electorado esa comparación? Sí, definitivamente pienso que sí, doña Jacqueline. Por eso justamente su eslogan de campaña de El Camino Seguro. Eso responde a su nivel de experiencia, eso responde a su nivel de conocimiento del Estado, y es justamente por lo que yo creo, de manera muy personal, pero creo que es el sentimiento de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, que ciertamente en momentos como este y en lo que ha de venir se necesita experiencia de Estado y sobre todo ya conocimiento previo de cómo funcionan las cosas ahí dentro. Es decir, imaginarnos una persona que pudiese llegar sin experiencia alguna, sin el conocimiento previo, sin el equipo adecuado para poder sobrepasar y sobrellevar esta crisis, corremos el riesgo como país no solamente de quedarnos estancados, hasta de retroceder. En el caso, por ejemplo, de la comunidad internacional, ya los agentes económicos internacionales conocen a Leonel Fernández, han trabajado previamente con él, conocen su estilo y su manera de gobernar, y en ese sentido pienso que le generaría mucha credibilidad a la República Dominicana y a un gobierno presidido por Leonel o por mi padre, a la hora de renegociar tasas, ver el tema de intereses que se pagan, renegociar la deuda, etcétera, acceso a capitales frescos para que la economía local pueda avanzar, pueda seguir avanzando. Y en ese sentido pienso que realmente la mejor opción con la que cuenta el electorado en este momento definitivamente es la Fuerza del Pueblo presidida por mi padre, Leonel Fernández. Omar Leonel Fernández, te agradecemos mucho en todo lo que vale tu participación en el Telematutino 11. Interesante tus ideas y los proyectos de leyes. Te deseamos éxitos, tanto a ti como a la Fuerza del Pueblo. Un abrazo virtual desde aquí. Muchísimas gracias, don Ramón y doña Jacqueline, por la oportunidad. Como siempre me he sentido fascinado de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, pasen un buen día. También nosotros, muchas gracias. Omar Leonel. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos queda la recta final del Telematutino 11.